En primer lugar, agradecer a la apuesta del Departamento del Concello de Arteixo, del Departamento de Promoción e Desenvolvemento, porque digamos que la moda sostenible es algo que está muy de moda, entre comillas, últimamente, pero realmente hay pocas apuestas tan firmes porque este conocimiento pueda llegar a todos los ámbitos. Este programa es la primera vez que se hace en España. No es de bajo este nombre, sino algún programa similar que incorpore lo que un poco por encima vamos a ver que vamos a tocar en este curso. En primer lugar, decir, así por poner un poco en contexto, hay tres partes: la dirección, la anticipación y la preparación. Hoy en día, todas las directrices gubernamentales, Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, nos indican que el camino es el desarrollo sostenible. El sector textil es el segundo más contaminante del planeta después de la industria del petróleo. Es algo a lo que le tenemos que poner freno, y Naciones Unidas el año pasado declaró la moda como una emergencia ambiental. Todas las personas y agentes que quieran trabajar en el futuro en la moda sostenible tendrán que estar preparadas para afrontar este reto de contribuir a transformar la industria textil, el sector moda, a que sea más responsable. Anticiparnos a esto, preparando a personas para que puedan adaptarse, pues nos va a capacitar para ser competitivos en el mercado laboral. Lo dicen los estándares de empleabilidad. Hoy en día dice que nos tenemos que especializar, y dentro del sector textil el área de la sostenibilidad en la industria es muchas veces aún un gran desconocido o un pequeño gran desconocido, y poder poner ese plus añadido a los perfiles ya existentes, pues es lo que realmente va a dar a las personas que participen, a los vecinos y vecinas de Arteixo, pues una diferencia sobre otros. El curso va a comenzar el 15 de abril, ahora veremos un poquito cómo está estructurado, y el plazo de inscripción comienza hoy y durante un mes hasta el 7 del 7 de marzo al 7 de abril. El curso tiene un número máximo de 15 personas. Veremos por qué de este número reducido, porque va a ser algo totalmente práctico y muy enfocado a cada caso particular de cada persona participante. Y por supuesto, tienen preferencia de inscripción todas las personas empadronadas en Arteixo. Es un curso que puede ser abierto, pero en caso de que se agoten las plazas con residentes en Arteixo, pues se quedaría así. El curso está todo explicado en una página web, que es la que estáis viendo, y un poco voy a utilizarla para explicaros un poco qué es, ¿vale? Entonces, como bien nos decía Patricia, es un programa único, es formación y es vivero de proyectos, ¿vale? Tiene unos objetivos muy determinados, dos objetivos generales, que es formar personas expertas en el ámbito de la sostenibilidad en el sector textil, y otro objetivo muy grande también, y que nos parecía fundamental y que nos diferencia de otros programas formativos, que es la promoción de proyectos de emprendimiento y perfiles profesionales dentro de este ámbito de la sostenibilidad. Bien, en la parte de la materia más pura de lo que es la sostenibilidad, queremos que las personas participantes conozcan y entiendan qué es realmente la moda sostenible y la economía circular, y qué son los nuevos modelos de negocio del triple balance. Que descubran las nuevas oportunidades que en la industria podemos encontrar a través de la sostenibilidad, y las herramientas que nos permitan innovar de cara a un futuro. Y fundamental, aprender cómo incorporar, cómo involucrar de una manera transversal la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la empresa textil. Es por esto que lo veremos a continuación, que los perfiles de las personas participantes no son excluyentes a solo el ámbito textil. Dentro de una gran industria textil hay trabajadores, hay profesionales de todos los ámbitos, y en todos los ámbitos tenemos que estar preparados, desde, por supuesto, diseñadores, patronistas, confeccionistas, pero también no nos olvidemos de todos los grandes equipos que se encargan del tema de imagen, de gestión de redes sociales, de todo lo que es la comunicación 2.0, o incluso de logística, distribución, planchado, etcétera, etcétera. ¿Vale? En la parte de esa área empresarial, de esa promoción de proyectos de emprendimiento y perfiles profesionales. Tradicionalmente hay cursos que son de emprendimiento y hay cursos que son formativos. Aquí le queremos dar una vuelta, y entonces
Entonces, lo que vamos a hacer es que una persona que participe en el curso y quiera emprender un proyecto, vamos a hacer un plan de negocio adaptado a ese proyecto. Toda la materia teórica se va a ir adaptando. Pero una persona que no tenga ese perfil emprendedor también puede prepararse para trabajar y también puede desarrollar su perfil profesional, como si su perfil profesional, como si él mismo se tratase de un proyecto de emprendimiento. Vamos a planificar, a validar y a preparar para la puesta en marcha esos diferentes proyectos y perfiles. Vamos a crear estrategias para promocionar cada uno de esas individualidades. Vamos a diseñar ecosistemas alrededor de cada uno de esos proyectos y perfiles. Y con esto nos referimos a que lo veremos más adelante en el rango de participantes que pueda haber. Vivimos en Arteixo, tenemos un gran número de costureras. Por ejemplo, una persona, una mujer, porque generalmente son mujeres que lleven 20 años trabajando en un taller de confección, perfectamente puede participar en este curso para formarse, para ofrecer sus servicios a todas esas nuevas marcas que están naciendo dentro del ámbito de la sostenibilidad y que no encuentran a día de hoy talleres que atiendan sus producciones. ¿Vale? Entonces, no es que simplemente esa persona se vaya a formar en la sostenibilidad, sino que la vamos a incorporar a una red de contactos dentro de lo que es la moda sostenible a nivel nacional y también a nivel europeo. Además, y como punto final, digamos, queremos que este curso no se termine aquí. Queremos que realmente sea una herramienta que sea útil a las personas que lo realicen. Y es por ello que mientras vamos aprendiendo todos los contenidos, vamos trabajando todos los contenidos, nos vamos aplicando al perfil profesional, los vamos a ir colocando y visualizando en una página web que bien sea ese perfil profesional a modo de portfolio para que pueda enviar, bien sea ese proyecto de emprendimiento que incluso puede tener una tienda online. 5 de los proyectos que participen tendrán un sitio web propio durante un año de manera gratuita, pero es que es un sitio que van a aprender a construir ellos y que van a aprender a gestionar, y eso les va a hacer ser competitivos y autónomos, y sobre todo les va a permitir emprender esos diferentes proyectos. Y en cuanto a los servicios profesionales, sin duda es una carta de presentación que a igualdad de condiciones los va a posicionar por encima de su competencia. El dónde estamos aquí. El curso se va a desarrollar aquí en el Centro de Arteixo Innovación, ya que además está promovido el departamento que también está aquí. Cuando empezamos el 15 de abril, es un curso muy intensivo, son 5 días a la semana, son más de 280 horas, de lunes a viernes. Como decimos en la web, va a ser muy intenso, pero aseguramos que va a merecer la pena. ¿Vale? Los participantes. Era fundamental cuando planificamos esta propuesta para Arteixo que pudiéramos incorporar a diferentes extractos y diferentes perfiles. El caso que comentábamos antes, pues por ejemplo, aquí tenemos varios son ejemplos. Pues veíamos, pues María ha trabajado durante 24 años en un taller textil, quiere reciclarse profesionalmente para ofrecer sus servicios como confeccionista a marcas del sector. El último caso, Ana es una experta en marketing y publicidad para moda, quiere conocer a fondo todo lo que la sostenibilidad puede aportar a sus clientes. O el caso de un estudiante de moda y patronaje, o el de varias personas que quieren emprender un proyecto y necesitan trazar una hoja de ruta. Diferentes perfiles, diversos entre ellos y con mayor y menor capacitación. No hay un nivel exigido, ¿vale? Uno es el objetivo final, pero depende de dónde partamos, vamos a llegar a un sitio o a otro. Es una escalera y cada uno va a subir los peldaños que pueda. El precio es un curso totalmente gratuito, es un curso que estaría valorado en más de 1.800 euros por persona, y pues gracias al patrocinio y a la promoción del Concello de Arteixo es totalmente gratuito. Es una oportunidad que, bueno, es que no existe absolutamente nada parecido. La inscripción tenemos varias maneras, que queremos ponerlo fácil. Desde hoy ya se puede anotar la gente, cubriendo un formulario de inscripción desde la propia página web, que luego os paso el enlace, llamando a un número de teléfono que aparece aquí, que es el número de teléfono de mi empresa, que es Claudina Romero, y también pueden venir aquí de manera presencial y pedir información a los técnicos del departamento, ¿vale? O a través de correo electrónico. O sea, digamos que es para que
cualquier persona, porque sabemos que si queremos hacer un curso donde coja muchos perfiles, pues hay gente que no a lo mejor no maneja pues, apuntarse a través de un formulario. Y bueno, esto es un poco el resumen. En cuanto al temario de los contenidos, pues tenemos 3 áreas fundamentales, que es el área de sostenibilidad y moda, diferentes módulos. Todo esto, si queréis, lo tenéis en la página, ¿vale? Viene todo absolutamente detallado, pero bueno, un poco por decir así 4 pinceladas: introducción a la moda sostenible, entender la economía circular, los nuevos modelos de negocio, muy importante, el bien común, las nuevas economías sociales, las nuevas oportunidades, la innovación en la industria. Vamos a desgranar la moda sostenible para ver absolutamente todos los puntos que nos pueden ayudar a crecer, porque la moda sostenible, la sostenibilidad es rentable, la economía circular es rentable. Hay otro apartado, que es el área de creación de proyectos y perfiles profesionales. A través de la adoptación de un método, que es el Lean Startup, pues aprenderemos a crear esos proyectos de éxito en el momento en el que nacen como concepto, que es un momento de mucha incertidumbre. La clave parte de crear un producto mínimo viable que poder testar rápidamente en el mercado. Tradicionalmente, antes nos pasábamos mucho tiempo haciendo planes de negocio que a lo mejor cuando poníamos en marcha no valían de nada. Hoy tenemos herramientas para confirmar en muy poco tiempo si eso puede ir adelante, o en vez de construir calcetines, construimos medios, ¿vale? Diferentes módulos, este de Lean Startup, el módulo de creación de marca, imagen y redes sociales, que nos parecía fundamental, porque es muy importante hoy en día cuidar esa imagen que proyectamos, y en general muchas veces no se hace bien por desconocimiento. Entonces nos parecía importantísimo tener esa parte. Sí o sí, y a lo mejor es la parte más tediosa, pero es muy necesaria, ese módulo de legalidad y de gestión empresarial para ayudarlos a iniciar, y el módulo de gestión y diseño web, que bueno, es algo completamente novedoso y que además de servirles para sus propios proyectos, incluso los va a capacitar para poder hacerlo como servicio para otros, ¿vale? Y ya por último tenemos un aula de experimentación textil, ¿vale? Que es un espacio donde las personas participantes completarán su formación con una parte más técnica de diseño, patronaje zero waste, patronaje sin residuos, upcycling, corte, confección, para que puedan empezar a desarrollar aquí esos productos mínimos viables. Tendremos materiales, tendremos máquinas, pues un taller completamente equipado. Ecodiseño, patronaje, corte, bueno, un poco todo lo que veíamos, y también arte textil. Toda esta información la tenéis en la página. La página es sostenibilidadimoda.com o sostenibilidadimoda.com/arte. Cualquiera de los perfiles nos